Buenos días, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en este día por ser objeto de tu misericordia y tu gracia, Señor. Agradecemos que tú nos hayas traído aquí el día de hoy, que hayas reunido a tu pueblo aquí, Señor, con el único propósito de que tú seas glorificado. Padre, en este momento pedimos por tu ayuda, Señor, tu auxilio. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Y venimos aquí, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, para que Cristo sea glorificado. Que tú, Señor, envíes tu Espíritu Santo para que obre poderosamente aquí el día de hoy, Señor. Que cuide de errores, que cuide de corazones endurecidos, que nos instruya, nos guíe a todo conocimiento de ti, Señor. Y Padre, que tu pueblo sea edificado. Que los que aquí estén, que no te conozcan, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, cambie sus corazones duros de piedra, Señor, y los convierta a ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Abrimos nuestras Biblias. Hoy vamos a estar estudiando la parábola de Mateo 18, versículos 23 al 35, pero antes quiero leer el pasaje en Hechos capítulo 6, porque creo que es un texto importante para nosotros el día de hoy. Hechos capítulo 6, empezando en versículo 8. Hechos 6, 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7, versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y ahora vayamos siguiendo la lectura hasta el versículo 54. Esteban, después de esto, da una defensa de lo que él ha hecho. En el versículo 54 el Espíritu Santo nos dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones los judíos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban. Y noten esto: mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, cuando uno lee un pasaje como este, la pregunta que le viene a la mente de uno es: ¿cómo pudo hacer esto Esteban? O sea, ¿cómo pudo, mientras lo estaban apedreando, arrodillarse y pedirle a Dios que perdonara el pecado de estos hombres en su contra?
a sus asesinos, mientras recibía piedra tras piedra en su cuerpo. Ahora la respuesta, quizás la mejor respuesta sea la siguiente: porque Esteban estaba empapado del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Dios corría por las venas de Esteban. Él vivía el Evangelio. Él vivía el efecto del Evangelio en su vida. Y por eso pudo hacer esto. Y si hay algo que yo quiero que nosotros nos llevemos de esta serie de las parábolas, es precisamente eso: la necesidad del Evangelio en la vida de los creyentes. Como ya hemos dicho, el Evangelio no es solo para los incrédulos. El Evangelio es para los creyentes también. El creyente todos los días debe ver el Evangelio. Así de importante es. Nosotros hemos visto en esta serie que el Evangelio es tan importante porque es necesario para que un hombre ingrese en el reino de Dios. El Evangelio es tan importante porque es lo que Dios ha utilizado para hacer crecer su reino. No solo numéricamente, es decir, no solo metiendo más y más pecadores redimidos a ese reino, sino también edificando a cada uno de esos creyentes, haciéndolos crecer espiritualmente. Y en esta etapa de la serie de las parábolas, hemos visto que el Evangelio es importante también porque transforma las vidas de esos creyentes que han entrado en el reino para que vivan como Dios lo exige y como Dios lo quiere. Entonces el Evangelio es sumamente importante para que nosotros vivamos una vida que ha sido preparada de antemano por Dios para que andemos en ella. Es una parafrase de lo que dice Efesios 2:10. Es ese Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, lo que alimenta a cada creyente para que pueda vivir su vida diaria. Eso debemos tenerlo siempre presente, conforme a lo que Dios ha dispuesto. Sin el Evangelio, cada creyente aquí está en peligro. ¿Por qué? Porque sin el Evangelio nosotros perdemos la vista de Cristo. Perdemos la vista de Cristo. Y si perdemos la vista de Cristo, perdemos la vista del Padre. Si el creyente no vive cada segundo de su vida con el Evangelio en su mente, está más propenso a caer en pecado. Porque el Evangelio es el combustible que usa el Espíritu Santo para transformar la vida de los creyentes todos los días. Por eso es tan importante. Y por eso no puede ser olvidado ni descuidado por nosotros los creyentes. Y en esta serie de parábolas es importante. ¿Por qué? Porque entre nosotros hay fariseos, hermanos. Entre nosotros puede haber, ojalá Dios quiera que no, pero entre nosotros puede haber alguien que diga ser creyente, ser un fariseo y sin saberlo ni siquiera. Cree que viene a la iglesia aquí los domingos, viene los miércoles, hace cosas porque según él quiere ganar el favor de Dios. Y por eso es importante este estudio de las parábolas. Por eso es importante el Evangelio. Porque el Evangelio es totalmente contrario al fariseísmo, al legalismo. Y entre nosotros habemos muchos creyentes que estamos creciendo en el conocimiento de Dios y el Evangelio nos está guiando a ese conocimiento verdadero. Entonces por eso es tan importante. Y eso es lo que vemos en las parábolas. Vemos fariseos, Jesús enseñando a fariseos, evangelizándolos, y vemos también a Jesús, como en la parábola del día de hoy, enseñándole a sus discípulos que no entendían todas las cosas del reino, pero Él los estaba instruyendo para que vivieran una vida conforme al Evangelio. Entonces, ahora sí, vayamos a nuestra parábola del día de hoy, Mateo capítulo 18. Empezamos en el versículo 21. Dice Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, la parábola, como vemos, ocurre como una respuesta a una pregunta que Pedro le hace al Señor. El Señor está enseñando a sus discípulos, específicamente lo vemos al principio del capítulo 18, Él está enseñándole a sus discípulos cosas con respecto al reino. Y en el versículo 15 nosotros vemos que el Señor empieza a enseñarles a sus discípulos con respecto cuando un hermano, un creyente, peca contra uno. Entonces el Señor le enseña a sus discípulos que cuando eso ocurre, el creyente que ha sido ofendido por su hermano debe a toda costa buscar la reconciliación. A toda costa. Él debe ir a su hermano y decirle, vea, esto y esto ha ocurrido. Si no escucha, entonces trae más hermanos. El fin no es ser vengativo, voy a reclamarle, no, es buscando la reconciliación. Llevo 2 hermanos más para buscar la reconciliación. Si no escucha, entonces los llevamos a la iglesia buscando la reconciliación, la paz entre los hermanos. Pero el Señor dice que va a haber hermanos, va a haber ocasiones en donde un hermano peque en contra de otro. Y Pedro lo sabe, Pedro entiende lo que el Señor le está enseñando. Él entiende que va a haber ocasiones en donde un hermano va a pecar contra él. Entonces le hace la pregunta en el versículo 21. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ahora, si yo pudiera traducir, queriendo interpretar las palabras de Pedro, yo lo diría así. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano hasta poder vengarme? O hasta no tener que darle mi perdón. ¿Hasta 7? Porque esa es la mentalidad de Pedro. Y les voy a decir por 2 razones. Primero, Pedro dice, ¿puedo aguantar mi perdón solo 7 veces? Primero, porque él ha estado bajo la enseñanza del Señor. El Señor le ha venido enseñando una doctrina de gracia y misericordia. El Señor ha venido enseñando una doctrina de perdón hacia los hombres. Él conoce esto. Él sabe que el Señor es misericordioso. Entonces él sabe que él debe perdonar a sus hermanos. Pero él también está bajo la influencia de una doctrina que le habían enseñado antes
mismos líderes judíos con respecto al perdón. Los rabinos decían en el Talmud babilónico que el hombre debía perdonar a su hermano solamente 3 veces, y que a la cuarta él podía dejar de perdonar a su hermano e inclusive vengarse de él. Esa era la enseñanza rabínica. Eso era lo que Pedro conocía. Entonces Pedro le hace esa pregunta al Señor: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Yo sé que tú eres un hombre misericordioso. 7. Él sabe que la enseñanza rabínica son 3. Entonces él quizás está diciendo: voy a ser más misericordioso como el Señor, entonces digo 7. Ahora, los rabinos obtenían esta enseñanza de las Escrituras. Ellos iban al Antiguo Testamento y ellos decían: esto es lo que dice Dios. Dios dice en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Él perdona 3 veces la iniquidad de los hombres, una cuarta no. Entonces ellos decían: si nosotros debemos reflejar el carácter de Dios, entonces debemos hacer lo mismo que Dios hace. Pero ellos malinterpretaban ciertas escrituras. Por ejemplo, escuchen, Job 33, versículos 27 al 29 dice: Él mira sobre los hombres, y al que dijere: pequé y pervertí lo recto, y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas, es decir, el perdón, la redención, hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Otro pasaje usado era en el profeta Amós, capítulo 1, versículo 3, dice: por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. En el versículo 6, Amós 1:6 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el 4 no revocaré su castigo. Y después en el versículo 9 vuelve a decir lo mismo en contra de Tiro. Entonces, ellos decían: Dios perdona 3 veces, una cuarta no, entonces nosotros debemos hacer lo mismo. Y así enseñaban a los judíos, que el perdón era únicamente en 3 ocasiones, no 4. Ellos estaban malinterpretando el Antiguo Testamento. Y Pedro, al decirle: bueno, Señor, 7. Dice: estos que no tienen misericordia son 3. Y vos, queriendo imitarte a ti, entonces 7. Probablemente él quería que Jesús le dijera: Pedro, qué misericordioso es, bien has aprendido de mí. Pero Jesús le iba a enseñar algo a Pedro con respecto al perdón. Cómo debía comportarse un creyente que había entrado en el reino de Dios con respecto al perdón, a su relación con un hermano que le había ofendido. Esa no era la respuesta que Pedro esperaba de Jesús. Pero Jesús, como dije al principio, nos está instruyendo. Él está instruyendo a sus discípulos para que vivan en el reino. Mi hermano, esto es importante porque Dios no lo quiera, pero lo más probable es que yo vaya a pecar contra alguno de ustedes. Y alguno de ustedes va a pecar contra algún otro hermano. Y alguno de ustedes va a pecar contra mí. ¿Por qué? Porque somos pecadores todavía. Todavía mora el pecado dentro de nosotros. Y es por eso que esta instrucción del Señor a sus discípulos es tan importante para nosotros. Porque debemos saber manejar este tipo de cosas. Porque estamos en el reino de Dios. Todos nosotros fallamos en cuanto al perdón hacia nuestros hermanos. Todos nosotros fallamos y ponemos límites como Pedro y los fariseos a nuestro perdón. Todos perdemos la paciencia, todos nos airamos. Y por eso es tan importante esto. Es por eso tan importante el Evangelio en nuestro corazón. Entonces, noten lo que le dice Jesús. Versículo 22. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, ¿qué? ¿Jesús le está poniendo límites al perdón o no? ¿Son 3, son 7? No, son 490 veces. ¿Es que acaso Jesús está diciendo: bueno, si alguien peca contra ustedes 490 veces, a la 491 ya tengo yo el derecho de dejar de no perdonarle y hasta de vengarme? ¿Es eso lo que está diciendo el Señor? No.
Eso no es lo que el Señor dice. Vayamos un momento a Génesis 4, versículo 24, para que entendamos qué es lo que está diciendo el Señor. Génesis 4, 24, este es Lamec, un descendiente de Caín, hablándole a sus mujeres. Y en el versículo 24 de Génesis 4 le dice lo siguiente: si 7 veces será vengado Caín, como Dios lo dice, lo promete en el versículo 15 del mismo capítulo 4, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es decir, Lamec está diciendo, si Caín va a ser vengado 7 veces, si alguien le hace daño, a Lamec, 70 veces 7 será vengado. Eso es lo que Lamec dice. Pero Lamec no está hablando literalmente. Lamec está usando una hipérbole. Él está usando un lenguaje hiperbólico. Él lo que está diciendo es, si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado ilimitadamente. Y es el mismo lenguaje que utiliza Jesús. Jesús no le está diciendo a Pedro y a sus discípulos que están ahí con él que deben perdonar solamente 3 veces o 7 veces. No, él está diciendo, el perdón del creyente debe ser ilimitado hacia su hermano, porque ese es el contexto del versículo 15. Es cuando un hermano peque contra mí. El perdón del creyente hacia el hermano debe ser ilimitado. Jesús está usando lenguaje hiperbólico. Ahora, Jesús le va a ilustrar a Pedro y a sus discípulos cómo es que esto ocurre, cómo es que es el perdón en el reino, cómo es que ocurre esto. Y entonces les cuenta una parábola, que es la parábola que tenemos ahí en Mateo 18, sobre que el título ahí es los 2 deudores. Las Biblias anglosajonas le ponen el deudor que no perdonó, la parábola del deudor que no perdonó. Entonces Jesús empieza diciendo en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y no, debemos recordar que el propósito principal de las parábolas de Jesús es enseñar algún aspecto del reino de Dios. Alguna enseñanza, alguna característica del reino de Dios. Ese es el propósito de las parábolas. Y por eso dice que el reino de los cielos es semejante a un rey. Ahora, ¿es el reino de los cielos o el reino de Dios? Es lo mismo. Mateo está escribiéndole principalmente a judíos. Y ellos, ya esto lo hemos dicho, ellos tenían un temor increíble de tomar el nombre de Dios en vano. Entonces ellos no les llamaban al reino de Dios, les llamaban reino de los cielos, y por eso Mateo, para no querer ofenderles, lo escribe así. Pero en el resto de evangelios nosotros vemos como reino de Dios. ¿Ok? Entonces es lo mismo, es una frase para indicar lo mismo. Y Jesús dice a sus discípulos que este reino es como un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Estos siervos probablemente no eran esclavos comunes y corrientes, sino eran probablemente recaudadores de impuestos de parte del rey. Lo sabemos porque uno le debe 10,000 talentos. ¿Cómo le va a deber un esclavo común y corriente 10,000 talentos a un rey? Eso es imposible. Los reyes en ese entonces tenían gobernantes o recaudadores de impuestos de cada una de las provincias que pertenecían al reino. Y ellos le pagaban esos impuestos de cada de esas provincias al rey. Entonces lo más probable es que estos siervos sean de este tipo de recaudadores de impuestos. Ahora resulta que el rey, dice Jesús, llama a cuentas a todos sus siervos y le cuentan que hay uno que le debe 10,000 talentos. El talento en ese entonces era la denominación monetaria más grande que existía. Por ejemplo, vean la cantidad de dinero que era. Herodes, lo que le pagaban todos los territorios a Herodes eran 900 talentos. El rey Herodes tenía un territorio específico y ese territorio le pagaba a él 900 talentos. Solo Idumea, Judea y Samaria le pagaban 600 talentos.
Este hombre le debe 10,000 a este rey. Imagínense la inmensidad del territorio que poseía este rey. Ahora, para que tengamos una idea de la cantidad de dinero que eso significa, un talento corresponde a 6,000 denarios. Habíamos dicho que un denario era el pago diario de un obrero. Es decir, este hombre le debe 60 millones de denarios, que corresponden más o menos un poco más a 164,000 años de trabajo de un obrero. Hasta que lo que yo sé, el hombre que más ha vivido en la Biblia ha vivido casi 1,000 años. Pero ahora digamos que está bien, estos recaudadores de impuestos no ganaban como un obrero común y corriente, ganaban mucho más. Pero aún así, el punto de Jesús es que la deuda es impagable, es inmensa. No se nos dice, Jesús no nos dice en qué se gastó el dinero este siervo, probablemente lo gastó en su familia, en él, etcétera, no sabemos, pero eso no es lo importante. Lo que Jesús quiere hacerle ver a su audiencia, que son sus discípulos, es que son 10,000 talentos, que esto es imposible de pagar. Y así fue como Pedro y sus discípulos lo entendieron, y así es como nosotros lo debemos entender. Jesús está usando una suma exorbitante, que digamos que para nuestros tiempos corresponde a unos 25 millones de dólares. ¿Quién aquí puede pagar eso? Nadie. A nosotros nos dicen, es que este hombre que es un trabajador del gobierno le debe 25 millones de dólares a otra persona. Uno dice, sí, no lo va a poder pagar, es imposible. Así es como lo entendió Pedro y así es como lo entendieron los discípulos. Y así es como nosotros lo debemos entender. Cristo está diciendo, la deuda de este siervo para con el rey es impagable. Es impagable. Este siervo se lo robó, le tomó algo que le pertenecía al rey y entonces se lo debía al rey. ¿Qué hizo el rey? Versículo 25. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Ahora, ni el siervo, ni su familia, ni todo lo que tenía valía todo ese dinero. O sea, el rey sabía que no iba a recuperar 10,000 talentos. El siervo sabía que él tampoco podía pagar eso. O sea, son 164,000 años de trabajo de un obrero común y corriente. Todo el mundo sabía que lo que el rey había perdido, lo había perdido. Se lo debía este siervo suyo. Versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. De nuevo, el rey sabía que él no podía pagarle esto. El siervo sabía que no podía pagarlo tampoco. ¿Qué hace entonces? Lo único que puede hacer cuando se da cuenta de la deuda que le debe al rey: caer de rodillas y suplicar y clamar por misericordia. Eso es lo único que puede hacer. Y el verbo utilizado ahí indica que este hombre suplicaba y suplicaba y suplicaba, clamando por misericordia constantemente al rey. Era lo único que podía hacer. Él no podía pagar esto. Su familia iba a ser vendida. Él como esclavo, él iba a caer en la escala más baja de la sociedad por esa deuda. Y cuando ve eso, cuando se enfrenta a esa deuda, ¿qué es lo que hace? Caer de rodillas y pedir misericordia. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este es el gran shock en la historia. Que un rey le perdone tal deuda a un hombre. Y Jesús quiere que esto lo vean ellos, sus discípulos.
Que este hombre, este rey, aún teniendo a su siervo que le debe tanto dinero, le perdona y le suelta. Esto es por gracia nada más. Este siervo no ha hecho nada por ganarse el favor del rey. Todo es por la gracia y la misericordia de este rey. Para los fariseos esto era incoherente, pero ellos no están ahí. Ellos no están ahí escuchando esta enseñanza del Señor. Pero ya lo hemos visto en otras parábolas. Esta doctrina de gracia del Señor no era ortodoxa. Pero los discípulos del Señor les está enseñando en cómo es que funciona el reino de Dios. Y así es como Jesús les dice, así es el reino de Dios, como este rey, por gracia, viene el perdón a los hombres. Por gracia, por la misericordia del gran Dios. Ahora, esa es la primera escena de la parábola. El versículo 28 empieza la segunda escena. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y aquí es interesante cómo Jesús enseña esta parábola, porque él dice que este hombre viene saliendo de la presencia del rey, y en lo que va saliendo, después de haber experimentado el perdón del rey, se topa con uno de sus consiervos que le debe 100 denarios y lo agarra del cuello, lo ahorca, lo pega probablemente contra una pared y le dice, págame lo que me debes. El primer siervo le debe 60 millones de denarios al rey. Y el otro le debe 100 a él. Y después de haber experimentado ese perdón por parte del rey, él no puede hacer lo mismo. Para una deuda que es totalmente pagable. 100 denarios no era nada. Era pagable. Y eso es lo que Jesús quiere decir. La deuda que él tenía con el rey era impagable. Y la deuda que este hombre tuvo con él no era nada. Y aún así no le perdonó. Entonces noten por qué el rey en el versículo 32 le llama siervo malvado. Siervo malvado. Porque esta es una actitud perversa de alguien que ha experimentado el perdón de una deuda impagable. Aquel que no perdona después de haber experimentado un perdón así es perverso, es malvado. Su corazón no está bien. Y eso es lo que dice el Señor. Él le llama siervo malvado. Noten lo que ocurre en versículos 29 y 30. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Noten lo que hace Jesús. Jesús toma las mismas palabras que este primer siervo usó con el rey para ponerlas en la boca del segundo siervo. ¿Por qué? Porque él quiere hacer notar que cuando el primer siervo escuchó y vio la actitud de su consiervo, él debió haber recordado lo que había ocurrido con él. Fue lo mismo que él hizo con el rey. Él se tiró de rodillas y clamó misericordia. Y es lo mismo que está haciendo su consiervo con él. Y él ni siquiera puede recordar lo que acababa de ocurrir en presencia del rey. Por eso es un siervo malvado. Pagar 100 denarios era totalmente posible. Pero él toma a este siervo a la fuerza y lo lleva a la cárcel y lo echa ahí hasta que él le pague los 100 denarios que le debe. Ahora, todo esto que está ocurriendo, esto no era un secreto en este reino, dice el Señor. Porque otros consiervos empiezan a ver lo que acaba de ocurrir y entonces van al rey y le cuentan.
Nosotros supimos lo que el rey hizo por ti. Y ahora tú estás actuando así. Entonces fueron y le contaron al rey. ¿Qué hizo el rey? Entonces, versículo 32 al 34, entonces llamándole a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Ahora el rey claramente nota la maldad de este siervo. Es clara para él. Y la lógica está en que si él experimentó tal perdón de parte del rey, él debió haber hecho lo mismo con su consiervo, que no le debía nada. El Señor dice que tales hombres son siervos malvados. Ahora, esta es la enseñanza de Jesús en el versículo 35. Esta es la conclusión. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta es la enseñanza de la parábola. Así hará el Padre con aquellos que no perdonen a sus hermanos de todo corazón sus ofensas. Ahora, este es un versículo que quizás pueda ser difícil de interpretar, por lo que vemos que el rey hace con este siervo. Porque Jesús dice que eso es lo mismo que hará el Padre con aquellos que no perdonen a sus hermanos. Pero yo creo que la debemos interpretar de la siguiente manera. Jesús no está diciendo que Dios le vaya a quitar la salvación a uno de sus hijos. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo dos cosas. Uno, el pecado de no perdonar a nuestro hermano va a poner una barrera entre nosotros y Dios que va a evitar la comunión con Dios. Este siervo iba a estar con los verdugos siendo atormentado, fuera de la presencia y de la comunión con el rey. Y segundo, Jesús nos está enseñando que aquel que no perdona a su hermano las ofensas que le hacen a él, Dios lo disciplinará. Dios lo disciplinará como el rey hizo con el siervo. Ahora sabemos por lo que dice Hebreos 12 que la disciplina de Dios viene a sus hijos porque nos ama, porque somos sus hijos. Pero nos disciplina y a veces nos disciplina severamente. Pero entonces eso es lo que el versículo 35 nos da a entender. El pecado de no perdonar a nuestro hermano va a poner una barrera entre nosotros y Dios, en donde va a haber una barrera en la comunión con Él. Y además va a traer disciplina. Va a traer disciplina. Y vamos a ver más adelante por qué va a haber disciplina. Entonces, tres enseñanzas rápidas sobre esta parábola. Primero, los creyentes fueron perdonados una deuda infinita de parte de Dios. Todos los que estamos aquí, que somos creyentes, que hemos sido traídos por Dios a su reino, hemos sido perdonados de una deuda infinita que teníamos nosotros con Dios. Eso es lo que Jesús nos quiere hacer, lo que le quiso hacer ver a Pedro y a sus discípulos, y lo que nos quiere hacer ver a nosotros. El siervo representa a un creyente. La suma es la deuda que el creyente tiene con Dios. Y el rey representa a Dios. Entonces, ese es el resultado, la conclusión de la parábola. La enseñanza. Nosotros tenemos una deuda que es impagable con Dios. Todo el lenguaje de Jesús en la parábola es hiperbólico. La idea no es hacernos pensar que el siervo tenía la capacidad de pagar estos 10,000 talentos. No, eso no es la intención de Jesús. Ni hacernos creer a nosotros que nosotros tenemos la capacidad de pagar la deuda que tenemos con Dios.
Jesús está diciendo que este siervo tenía una deuda impagable, que era imposible que él pudiera pagarle al rey. Y Jesús quería que Pedro y sus discípulos vieran y entendieran que ellos tenían una deuda impagable con Dios. Nosotros ni por un segundo amamos a Dios como Él lo exige, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ni por un segundo. Ni por un segundo amamos nosotros a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como Dios lo exige tampoco. Y eso, dice Dios, es el resumen de la ley. Es por eso que la Biblia nos llama a nosotros pecadores, transgresores, rebeldes. Porque todos fallamos en cumplir la ley como Dios lo exige, a la perfección. Todos fallamos. Y esto ocurre no cuando tenemos una conciencia de lo que estamos haciendo. Esto ocurre desde que estamos en el vientre de nuestras madres. David, Salmo 51:5 dijo: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David no está hablando de la condición de pecado de su madre. Él está hablando de su condición delante de Dios. Él era un pecador estando en el vientre de su madre. Más adelante en el Salmo 58, versículo 3, él dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿A quiénes se refiere el Salmo? A los impíos. Y esos somos todos y cada uno de nosotros aquí. Desde el vientre de nuestras madres nosotros nos descarriamos y somos pecadores. Esa es nuestra realidad. Y ese pecado nuestro nos endeudó con Dios. Nos endeudó con Dios. Todos nosotros le debemos obediencia total y perfecta a Dios. Él es nuestro Creador, Él es el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, y lo que Él dice se debe hacer. Pero nosotros nos rebelamos. Cada uno de nosotros se rebeló contra Dios desde el vientre de nuestras madres. Y lo peor es que nos rebelamos aún cuando tenemos conciencia de ello. Nosotros hemos transgredido su ley, no en un solo punto, en todos los puntos de la ley. Ahora imagínense que mi único pecado fuera mentir, como si eso fuera posible, y que yo peco y miento 3 veces al día, y que Dios me permita vivir 80 años, más o menos son un poco menos de 1000 pecados por año, son 80,000 pecados en mi vida. Ahora, lo que quiero que vean es que Santiago nos dice a nosotros que si nosotros rompemos un solo punto de la ley, los quebrantamos todos. Santiago 2:10. Ahora, 80,000. Imagínense mi deuda. Ahora, eso no es lo importante. Porque la Biblia claramente dice, y los mismos salmos lo dicen, Salmo 49, que nosotros no podemos pagar nuestra deuda. Ninguno de nosotros puede redimirse a sí mismo. Ahora, yo tengo 80,000 pecados en mi vida, pero la Biblia dice que yo no puedo pagar mis pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es santo, infinitamente santo. Y transgredir su ley es rebelarse contra su santidad. Es mofarse de su santidad. Y pecar significa pecar infinitamente contra la santidad de Dios. La gravedad de cada pecado nuestro, cada uno de ellos, es que merece la vida eterna bajo la ira de Dios. Cada pecado. Porque estamos ofendiendo a un Dios que es infinitamente santo.
Es por eso que no es lo mismo cuando yo ofendo a un hombre que cuando ofendo a Dios. Porque Él es un hombre. Pero Dios es Dios. Él es infinitamente santo. Y por eso ofender a Dios es adquirir una deuda por un solo pecado. Infinita, impagable. Es por eso que Salmo 49 dice que ninguno de nosotros puede redimir a nuestro hermano ni nuestra propia vida. Porque nuestra deuda por un solo pecado es infinita. Y la Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, por un solo pecado todos los hombres deben morir. Y deben pasar eternamente en el infierno estando bajo la ira de Dios por un solo pecado. ¿Cuántas veces pecamos nosotros al día? Nuestra deuda es tan grande que en Esdras 9, versículo 6 dice, Esdras le dice a Dios: nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Así de grande es nuestra deuda. Es por eso que Jesús habla tan claro en esta parábola. Nosotros debemos saber, recordar cada día que nuestra deuda con Dios es infinita, es impagable. Ahora, la única esperanza para el pecador es la gracia y la misericordia de Dios. Esa es la única esperanza. Fue la única esperanza del siervo y la única esperanza del pecador, la gracia y la misericordia de Dios. Si un hombre le va a ser perdonada su deuda, si un hombre va a vivir, tiene que ser por la gracia y la misericordia de Dios. Y eso nos lleva al segundo punto. Cristo es la expresión de la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros. Cristo es la expresión de la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros. Es decir, vean la lógica de las Escrituras. Si ninguno de nosotros puede pagar a Dios nuestro propio rescate, si ninguno de nosotros puede pagarle a Dios la deuda que tenemos con Él, si nosotros no podemos contribuir en nada en nuestra salvación, entonces todo depende de Dios. Esa es la lógica de la Biblia. Porque la Biblia dice que nosotros somos así. No podemos hacer nada para pagar nuestra deuda delante de Dios. No podemos hacer nada para pagar nuestro rescate. No podemos hacer nada para salvarnos. Entonces, algo tiene que hacer Dios. Y Dios lo ha hecho por nosotros, en Cristo. Nada más escuchen estos versículos que confirman lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hechos 5:31. A este Cristo Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 10, versículo 43. De este, hablando de Cristo, dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Y Efesios 1:7, un increíble pasaje. Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por pura gracia nosotros hemos obtenido el perdón por nuestros pecados. En Cristo, por medio de la fe en Él. Solamente así. Porque ninguno de nosotros puede pagarle a Dios lo que le debe, porque nuestra deuda es infinita.
Dios nos ha perdonado por gracia todos y cada uno de nuestros pecados. El rey no le perdonó 9,000 talentos al siervo y le dijo, págame 1,000. No, le perdonó 10,000 talentos. Igual nosotros, Dios nos ha perdonado todos y cada uno de nuestros pecados en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo lo hizo? 2 Corintios 5:21, hoy lo leímos en la mañana. Al que no conoció pecado, a Cristo, Él no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, ¿quién? Su Padre. Lo hizo pecado a Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es el Evangelio, hermanos. Esto es el Evangelio. Cristo en nuestro lugar, viviendo una vida perfecta, obedientemente, perfectamente a la ley de Dios, su Padre, en nuestro lugar, muriendo en la cruz, cargando nuestros pecados, soportando la ira de Dios por cada uno de esos pecados y muriendo ahí por ellos, en nuestro lugar, y luego resucitando para confirmar todo lo que Dios había dicho. Eso es el Evangelio. Y eso lo hizo Cristo en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser perdonados de todos y cada uno de nuestros pecados contra Dios. Eso es lo que tenemos que tener presentes cada segundo de nuestras vidas. Dios nos ha perdonado una deuda impagable en Cristo. Solo en Cristo podemos ser perdonados, solo en Él, solamente creyendo en Él, solamente depositando toda nuestra confianza, nuestra fe en Él, reconociendo que solo Él pudo haber hecho esto. Solo así puede ser un hombre perdonado y obtener la vida eterna. De otra manera, sus pecados tendrá que pagarlos en la eternidad en el infierno. Porque fuera de Cristo, lo único que tiene el hombre es una deuda con Dios que debe pagar y que la va a pagar. Porque así es como dice Dios. En Cristo tenemos perdón y vida. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto: el Evangelio transformador. El Evangelio transformador. Entonces vuelvo a repetir la pregunta que hice al principio: ¿por qué Esteban pudo orar como lo hizo? Porque él tenía el Evangelio presente en su mente cada segundo. Ahí, mientras era apedreado, el Evangelio estaba en su mente, y por eso pudo perdonar como lo hizo. El Evangelio nos recuerda lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Y por eso es tan importante que nosotros lo tengamos presente cada segundo de nuestras vidas. Es imposible hacerlo así porque somos pecadores, pero así debemos hacerlo y debemos tratar de hacerlo. Es por eso que siempre les digo que nosotros debemos predicarnos el Evangelio todos los días cuando nos levantamos. Porque debemos recordar lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, siempre. Cuando olvidamos el Evangelio, nos convertimos en el siervo malvado. Cuando nosotros olvidamos el Evangelio, se endurece nuestro corazón y empezamos a desviarnos. Cuando olvidamos el Evangelio, olvidamos la deuda de la que fuimos perdonados y entonces actuamos como el siervo malvado. Y perdemos la perspectiva, perdemos nuestra cosmovisión. Y empezamos a sentirnos como quien no somos. Es decir, cuando yo no perdono a mi hermano, estoy actuando como si fuera yo Dios, o mejor que Dios. ¿Soy yo más valioso que Dios que no puedo perdonar la ofensa de mi hermano? ¿Soy yo más valioso que Dios que no puedo perdonar a aquel a quien Dios ha perdonado de una ofensa, de un pecado impagable? Yo no soy nada, mis hermanos. Una deuda
de un hombre hacia otro hombre no es nada comparado a la deuda que los hombres tienen con Dios. Y una deuda de un hermano hacia mí, una ofensa de mi hermano hacia mí, no es nada en comparación con mi deuda con Dios. Nada. Si yo no puedo perdonar a mi hermano, yo no conozco el Evangelio de Cristo. Si yo no puedo perdonar a mi hermano, cuidado si es que no conozco el perdón de Dios. Porque aquel que ha experimentado un perdón tan grande debe hacer lo mismo con su hermano. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es el resultado. ¿Ven la lógica de Pablo aquí? Yo perdono, nosotros nos perdonamos unos a otros porque Dios, siguiendo el ejemplo de Dios, como Dios también nos perdonó a nosotros. Colosenses 3:13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es el resultado. Si Dios nos ha perdonado, si nosotros hemos experimentado el perdón de Dios en nuestras vidas, si estamos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, perdonaremos a nuestro hermano. Calvino hablaba sobre cómo puede uno adoptar esa actitud de perdón hacia nuestro hermano. Y él decía: yo pongo de lado cualquier sentimiento de venganza y no ceso de amarle y aún de pagarle con beneficios en lugar de injurias. No ceso de amarle. Nuestra mente debe estamos en medio de pecadores. Vamos a recibir ofensas de parte de nuestro hermano. Nosotros vamos a ofender a nuestro hermano también. Pero si nos ofenden, no debemos tratar de mantener ira, disgusto en contra de nuestro hermano, sino no cesar de amarle y perdonarlo. Porque Dios nos ha perdonado una deuda impagable. Cuando olvidamos el Evangelio, olvidamos la magnitud de la deuda de la que Dios nos perdonó a nosotros. Cuando olvidamos el Evangelio, olvidamos la magnitud de la deuda de la que fuimos perdonados por Dios. Empezamos a ver las ofensas de nuestros hermanos como más graves de lo que son. Por eso Cristo en la parábola dice: 10,000 talentos, 100 denarios. No es nada. Y por eso debemos perdonar. Que Dios nos ayude a perdonarnos como Él nos perdonó. Nada más quiero leerles 2 Corintios capítulo 13 versículo 11. Recuerden que parte del fruto del Espíritu Santo es la paz. 2 Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El perdón es algo que busca la reconciliación y la paz con nuestro hermano. El no perdonar, el mantener rencor, dolor, ira, eso no busca la paz. Y nosotros estamos llamados a la paz y al perdón. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que nos has mostrado el día de hoy, Señor. Ninguno de nosotros, Señor, puede aquí, Señor, pagar nada de lo que te ha hecho. Pero tú, por gracia, por tu misericordia, Señor, enviaste a tu Hijo Jesús para darnos perdón
a tu pueblo. Señor, que ese evangelio nos transforme, como transformó a Esteban, Señor. Y que nosotros podamos vivir, Señor, de manera tal, Señor, de que podamos perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden. Y perdonar, Señor, y buscar la paz. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Llénanos de tu paz, Señor. Y no permitas que olvidemos nunca, Señor, tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.